Bienvenidos al segundo café coloquial de Renaciendo, Usina de Ciudadanía. Hoy vamos a tratar el tema del rol de los ciudadanos en el camino hacia la consolidación de la República, y para ello contamos con dos grandes mujeres, María Luján Rey, diputada nacional, y Sandra Pita, investigadora del CONICET. Pero antes de arrancar, Marcela Campagnoli va a contar un poco cómo fue la gesta o cómo está haciendo la gesta de esta usina. Hola, buenas tardes a todos. Marce, no se te escucha. Público, la idoneidad del funcionario público. Y me disparó ahí a mí un montón de necesidades de poder Perdón, transmitir. Marcela, Sí, perdón. Se cortó cuando empezaste, tendrías que empezar de vuelta, porque no se escuchó nada. perfecto, empiezo de vuelta. Total, era re cortito lo que había dicho. Bueno, les contaba que Usina de Ciudadanía nace como un proyecto el año pasado en una charla que se dio en el Canal sobre el funcionario público, que la dio Gerardo Sánchez Muñoz. Me despertó a mí la necesidad de formar más a la dirigencia política sobre las herramientas del Estado, sobre los organismos de Estado. No todos los que llegan a la política tienen la formación necesaria. Y esa charla fue muy disparadora porque te mostraba que el funcionario público, si es idóneo, soporta cualquier gobierno, va a hacer lo que corresponda más allá de quién gobierne. Entonces empezamos a charlar con Gerardo, con Josefina Michelini. Fue providencial que yo fuera al Marín a una charla que dio Carlos Poebel, a quien yo no conocía, sobre Iglesia y Estado, que me encantó y me pareció tan profundo y tan necesaria esa separación bien explicada, que lo sumé a ese grupo y empezamos entre los cuatro a empezar a pensar qué era lo que nos parecía que estaba haciendo falta en nuestra sociedad. Primero pensamos en una dirigencia más formada, pero después nos dimos cuenta que a veces entre la misma ciudadanía, a veces hay discursos antipolítica y que era necesario formar al ciudadano, porque todos podemos desde nuestro metro cuadrado contagiar esperanza, formarnos mejor, adquirir pensamiento crítico para hacer un mejor análisis de la sociedad y poder hacer un análisis en el momento de votar más formados, con más herramientas. Entonces, lo que iba a ser en un espacio pequeño donde entraban nada más que 70 personas y que lo íbamos pensando cómo ir diseñando, por eso es que decimos que somos un espacio de formación plural, independiente, pero también un espacio en formación. Y por eso el nombre de Usina, que tiene que ver con generar, porque nosotros generamos y ustedes también generan, al comunicarse con nosotros vía nuestras redes, sugiriéndonos cosas o acercándonos un disertante. Entonces, es una usina y por eso se llama Renaciendo, porque pensamos que Argentina tiene que renacer. Argentina es un país maravilloso, sin problemas étnicos, sin problemas fronterizos, sin problemas de religión, con unos climas maravillosos y un suelo bendecido. Entonces, Argentina ha tenido malos gobiernos, pero es un país que está llamado a poder concretar su sueño republicano. Entonces, por eso nació Usina, por eso se llama Usina de Ciudadanía y se llama Renaciendo, por este renacer que necesita la Argentina desde un espacio plural, no partidario, donde podamos escuchar todas las voces y cada uno ir dándose cuenta de ese metro cuadrado en el que tiene, cómo se puede ser mejor ciudadano en ese metro cuadrado e ir sumando los distintos metros cuadrados para que podamos concretar esa Argentina por la que lucharon nuestros abuelos, forjaron nuestros padres y le debemos nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos, a quienes tenemos que convencer que Argentina es un país maravilloso. Y muchas veces somos nosotros mismos quejándonos los que los desalentamos, los que los desanimamos y los que no les dejamos ver este país maravilloso que necesita poder ser reencauzado. Por eso están hoy Sandra Pita, una investigadora del CONICET muy renombrada, para contarnos también desde cómo se hace república, también desde la investigación. Y María Luján Rey, a que también muchos la conocen porque es una de las madres de la tragedia de Once, y que me gustaría preguntarle, para arrancar con una de las dos, preguntarle a Luján,
¿por qué? Todos sabemos lo que fue la tragedia de Once y lo que te costó a vos la tragedia de Once, ¿no? En lo personal. Si vos ya sabías que tu hijo había muerto, que vos no ibas a recuperar a tu hijo, ¿qué fue lo que te motivó, lo que te impulsó a seguir luchando? ¿A luchar por qué? Si lo que vos más querías, lo que más te importaba en tu vida, ya no iba a volver a la vida. ¿Por qué te empecinaste en esta lucha? Gracias. Hola Marcela, hola Sandra, hola a todos. En primer lugar agradecer esta invitación y poder compartir esta charla esta tarde. La verdad es que, como bien decís, de lo primero que uno toma conciencia es de aquello que perdió irreparablemente y que ya no va a volver a tener y que la vida no va a ser nunca igual a la que era. Pero en el mismo momento sentí que yo estaba viva y que estaba viviendo en un país donde se permitían que sucedieran estas cosas. Y, y un dolor agregado a la pérdida de Lucas fue sentir la resignación de muchos, fue sentir que la naturalización de, por ejemplo, una tragedia tan previsible como la de Once, eh, inclusive familiares de víctimas de la tragedia, me acuerdo de escucharlos decir, bueno, se sabía que iba a pasar porque siempre viajamos mal, como que bueno, como que ya estaba y que no había nada más para hacer. Y me pensé viviendo en un país donde esto se repitiera constantemente, si no era en un tren, en un boliche, en una ciudad. Y, y también vi lo que tenía, y tengo una hija hermosa y tengo una nieta que merecen vivir en un país donde estas cosas no sucedan y donde no dé lo mismo ser un buen funcionario que ser un funcionario corrupto, que no dé lo mismo eh, pensar y poder ponerse en los zapatos del Ya otro escucho. que solamente mirarse el ombligo. Así que sí, arranqué la lucha sabiendo que, que lo que me quitaron no lo recupero, pero absolutamente tranquila de saber que si bien no elegí la tragedia, yo tenía que elegir qué iba a hacer con eso, qué iba a hacer con lo que me pasó, qué iba a hacer con el dolor y qué iba a hacer con la injusticia que nos tocó vivir. Y elegimos el camino de la lucha. Elegimos el camino de la lucha entendiendo que cada corrupto condenado es bueno para todos. No importa el partido político, no importa el club del que uno sea fanático, no importa la música que te guste. Un corrupto condenado es una tranquilidad para todos los argentinos. Y, y un corrupto atrás de un escritorio es un peligro para todos los argentinos. Ni la tragedia de Once, ni Cromañón, ni la inundación de La Plata, ninguna de ellas pregunta de arrebatarte un ser querido, ni a quién votaste, ni a quién vas a votar, ni de qué partido sos simpatizante, nos atraviesa transversalmente y desde ese lugar entendí que tenía la responsabilidad de salir a pedir justicia. Gracias, María Luján. El otro día en un Zoom que hubo entre vos, con vos y Marcela, hablando sobre la corrupción, vos aclaraste muy bien que la gente en general piensa en corrupción, se imagina los bolsos con plata. Y vos aclaraste qué era la corrupción. ¿Podés volver a repetir eso? Porque la verdad que fue muy interesante la mirada. Para los familiares hubo una frase que precisamente salió en un documento de esos que hacíamos todos los meses y que decía que la corrupción mata. Y,
y nos costó mucho poder transmitir esto porque lo que vemos generalmente cuando se habla de corrupción, cuando vemos alguna noticia, cuando vemos en la tele que están hablando de alguna causa de corrupción, de las tantas que hay, las imágenes que muestran son de yates, de mansiones, de autos de lujo, de todo aquello que pareciera ser que despierta en nosotros las ganas de decir, ay, qué bueno sería tener esa casa, qué bueno sería tener ese auto. Y entonces uno asocia equivocadamente la corrupción a bolsos llenos de dólares, a mansiones, a autos, cuando en realidad la corrupción es un tren oxidado que fue el sepulcro de 52 inocentes. Es un boliche incendiado que mató 194 pibes. Son las 25 muertes diarias que hay en las rutas de nuestro país porque no se hicieron, porque no se reparan. Digo, la corrupción es muerte, directa o indirectamente es muerte. Y creo que cuando escuchamos la palabra corrupción, lo que nos tendría que venir enseguida a nuestra mente, la imagen que tendríamos que tener, es de cualquiera de estas que les dije, y no la de los bolsos, y no la de los bolsos de plata ni las casas lindas. La corrupción es muerte, y creo que en ese sentido hay una gran responsabilidad también de los comunicadores al momento de hablar de los temas de corrupción. No me muestren una maquinita contando billetes. Muéstrenme una ciudad inundada donde murieron todavía ni siquiera sabemos cuántos platenses. Gracias. Carlos. Y quería, bueno, aparte de saludarlos a todos y agradecer este espacio de Renaciendo, que como decía Marcela, es un espacio de pensamiento y de autoeducación que estamos tratando de hacer entre todos. Invitarla un poco a Sandra, que nos cuente un poco, Sandra Pita, de dónde surge tu nacimiento, diríamos, como ciudadana a partir del CONICET. Todos nacemos como ciudadanos a los 18 años, cuando empezamos, o 17, cuando empezamos a votar, pero vos naciste con fuerza en una situación que va más allá de lo que mediáticamente se conoció de vos en un momento. Nos gustaría que lo pudieras contar. Bueno, en realidad soy el nombra el ahora presidente de la Nación. Parece que se escucha mal, ¿no? ¿O soy yo solo? Ciencias. No se está... Sandra, me parece que no se escucha. No sé si querés volver a empezar a ver qué pasa. Si te pones auriculares, tal vez retumbe menos. ¿Ahora me escuchan? A ver. Está con rebote. Vamos a ver. Sí, vamos a ver con auriculares. Mientras tanto, sirvan café mientras tanto. Sí, mientras... Y si no, cortar la imagen un poquito. En realidad, si todos nos salimos del video y solamente la dejamos al que habla, por ahí hay más capacidad para que... No, pero el problema es la ¿Hola? señal del que... ¿Hola? ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, dale. ¿Me escuchan mejor? Sí, perfecto. Perfecto, bueno. No, lo que yo estaba diciendo es que en realidad mi interés en la cosa política, si se quiere, empezó bastante antes de que el presidente actual de la Nación me nombrara, siendo candidato el año pasado, porque a mí me preocupaba mucho el tema de la ciencia en Argentina, no tanto por el tema de la corrupción en ciencia, que obviamente ha habido casos, pero no ha sido tan terrible como lo que ha descrito María Luján, sino más bien por esa mirada un poco anacrónica, ideologizada que tiene la ciencia en Argentina. Y también porque hay muchísima gente, muchísimos investigadores, técnicos, becarios en CONICET,
que sufren determinadas situaciones de malos tratos, de excesiva burocracia. Y bueno, una forma de ver cómo podía ayudar o mejorar esa situación fue a través de una actividad gremial, cosa que yo nunca lo había pensado, pero era una forma heterodoxa, si se quiere, de involucrarme, porque la actividad gremial lo que tiene, más allá de lo partidario, que todos saben que no soy peronista, y bueno, el gremio en particular tenía una afinidad peronista, pero lo importante es que el gremio da una cierta territorialidad, ¿no? Se pone en contacto, y CONICET es federal, entonces uno se pone en contacto con la realidad de las distintas provincias, de los investigadores y técnicos y becarios en las distintas provincias. Y bueno, ahí yo empecé a entender cómo funcionaba mejor el sistema, cómo se podía mejorar, y empecé a ver las trabas que había. Cuando ganó Cambiemos, en el año 2015, yo en el 2016, decidí que en realidad tenía que tomar otra actitud, que no era solamente la gremial, sino que tenía que ir hacia el lado de la política. Así fue como terminé haciendo un curso en el Hannah Arendt, casualmente en el 2016, sobre la República, y ahí me involucré, a partir de ese curso en el Hannah Arendt, terminé asesorando en el área de ciencia y técnica a un diputado de Cambiemos, un diputado radical de Cambiemos, y me fui interiorizando en lo que era la función legislativa, la tarea parlamentaria. Obviamente que yo asesoraba en una comisión, que era la de ciencia y técnica, y prácticamente era a distancia, porque yo mucho tiempo no tenía. Pero la preocupación más que nada fue por el lado de tratar de que la ciencia realmente dejase de ser digamos, siempre se dice, va a ser el motor del desarrollo, el motor de la economía, pero eso nunca se concreta, porque la ideología dentro del sistema científico es una ideología más propia del siglo XX y del siglo XXI, es una ideología que no admite que haya, digamos, que uno se pueda conectar con el privado, bueno, toda una serie de situaciones, sumado a que durante el kirchnerismo creció mucho el CONICET. En un momento el crecimiento fue interesante, pero después se sobredimensionó, y la intención era esa. Y bueno, todo eso de alguna manera que nunca entendí muy bien, sospecho cómo fue, pero nunca entendí muy bien, llevó a ese 31 de presidente me termina nombrando en ese acto. Y bueno, a partir de ahí, como que fui como impulsada al centro de la escena política, pero no es que yo era alguien que no había tenido ningún tipo de actividad, no era alguien visible, porque generalmente mi perfil siempre fue muy bajo, soy más una persona de actuar, de ser ejecutiva, de solucionar temas, y no tanto Sandra. Bueno, la vida te lleva a estas cosas, sí. Sandra, hay una pregunta. Sí. Ahí en el CONICET, también, es decir, ¿qué nos podés manifestar de esta corrupción que a veces hay en otros ámbitos, como contaba María Luján, hablando de La Plata, o hablando del accidente de Once, o hablando de lo que fue Cromañón? Es decir, ¿qué tipo de corruptelas puede haber? Porque uno no imagina cómo podés hacer en tu metro cuadrado del CONICET, es decir, también reclamar que las cosas, lo que uno pretende para su vida diaria en los ámbitos donde uno trabaja también ocurra en el ámbito de investigación. Ahí vos también, es decir, hay cargos que benefician a otros en desmedro de otros, es decir, se dan también estas situaciones que se dan en la vida de los ciudadanos de a pie, no científicos. Se dan situaciones, como es un sistema muy endogámico, se dan situaciones de cierto favoritismo, de nepotismo, no es en la dimensión que uno lo ve en otras áreas del Estado argentino, ¿no?
el CONICET sigue siendo en su base muy meritocrático, pero también es endogámico, entonces se dan estas situaciones, se dan muchas situaciones de malos tratos, de maltrato hacia, es una estructura muy jerárquica, entonces se diferencian mucho el investigador de determinadas categorías, de los técnicos, de los becarios, entonces en ese sentido, y sí, hay favoritismo porque, bueno, hay determinados investigadores que tienen un peso muy grande, y además no hay que olvidar que dentro de nuestro sistema, los que nos evalúan y nos permiten el avance en la carrera son nuestros pares. Entonces, todo el mundo está muy atento a las relaciones con los pares, porque hay una parte objetiva en la evaluación, pero también hay una parte a veces subjetiva. Yo diría que no es, digamos, que el CONICET yo no lo pondría como ejemplo de la corruptela, de la corrupción en la Argentina. Simplemente creo que es un sistema endogámico y que eso lleva a ciertos favoritismos, nepotismos, pequeños, grandes, pero que no deberían existir, ¿no? Y en cuanto a los fondos, bueno, eso es todo un tema aparte. Hay un tema con la obra que se hizo en CONICET durante los años del kirchnerismo, que debería indagarse un poco más. Yo algo de eso sé por lo que me han contado personas en la administración CONICET. Se debería indagar cuánto se gastó en cada obra, cuánto se gastó en hacer el edificio del ministerio, el edificio nuevo de CONICET. Creo que de todas maneras, en comparación con todo lo demás, no diría menor, porque ninguna corrupción es menor, pero no tiene las dimensiones que tienen otras situaciones. Gracias, Sandra. Gerardo, ¿por qué no nos explicás un poco este tema del Estado y la corrupción? El tema de la captura. No, bueno, una cuestión que me parece que habló, sobre todo habló María Luján, que es fundamental, es que, bueno, corrupción hay en todos lados, ¿no? Corrupción no es algo que caracteriza a la Argentina. Sí hay algo que caracteriza a la Argentina y que creo que ha sido, probablemente ese es el fondo del motor de la lucha de estas mujeres y de muchos otros, la impunidad. Es decir, la impunidad es algo que no es frecuente en otros países en las dimensiones que lo es en el nuestro, ¿no? Y entonces ahí me parece que la pregunta a hacerse es ¿por qué hay impunidad? Y por qué hay impunidad en las dimensiones argentinas, que es impunidad prácticamente total. Es decir, en general la élite dirigente, y hablo en el sentido amplio, es decir, la élite política, empresaria, sindical, mediática, académica también, difícilmente, judicial, difícilmente es sancionada de la manera que debiera con todo lo que nosotros sabemos. Entonces, esto evidentemente responde a cuestiones que son estructurales, y esas cuestiones estructurales van más allá de los gobiernos, van más allá de los personajes, van más allá de la voluntad que tenga ocasionalmente algún dirigente en el CONICET o en el sector público, en la política, de cambiar las cosas, porque tienen que ver con la forma en que se organiza la política y la forma que se organiza especialmente el Estado, que permite que no se sancione la corrupción como debiera. Esto me parece que es clave, es clave verlo. Yo creo que las experiencias de ellas y cosas que hemos hablado también con María Luján son muy obvias. Es decir, cuando uno empieza a investigar, pasó tanto en el desastre Cromañón como en el 11, uno empieza a investigar, empieza a ver que no solo hay errores, no solo hubo omisiones o corruptela en el sentido que hubo desidia, sino que hay un sistema armado que trasciende, es decir, venía de antes y sigue y va y se va a perpetrar, que es este sistema de captura del Estado, fundamentalmente, es decir, donde el poder se hace de todo lo que es la autonomía del Estado, la idea de tener funcionarios que pueden controlar, pueden sancionar, pueden juzgar, pueden auditar,
sin intromisión política. Y esto es lo que me parece que es el fondo del problema nuestro, y es una de las primeras cuestiones centrales que como ciudadanos tenemos que sobre los cuales tenemos que empezar a reflexionar. Y en este sentido las experiencias de ellas dos me parecen que son muy ilustrativas. Pero bueno, estaría bueno que lo dialogáramos y lo más rápidamente poder llegar a las preguntas del público y poder discutir esto un poco más a fondo. Quería hacer nomás una cosa más, porque veo que está la presidenta Hannah Arendt y Sandra prácticamente como dijo que a partir de su curso en el Hannah Arendt se consagró, llegó, saltó a la fama, así que es una muy buena publicidad para el instituto, pero bueno, estuvo el otro incidente también, pero te agradezco en nombre de ella porque seguramente lo haría. Yo quería hacer un comentario siguiendo un poco la línea de los tres o de los cuatro, que es el tema de los ciudadanos comunes. Y yo creo que ustedes dos, tanto María Luján como Sandra, nos resultan, a pesar de que vos, María Luján, sos diputada también, yo creo que a todos nos resultan muy cercanos, ustedes dos, ¿no? Parece que fueran nosotros en un estadio de evolución mayor, humana y ciudadana y humana, ¿no? Porque uno ve personas, sobre todo, jugadas en ustedes dos, y personas jugadas en la dirección del bien común, ¿no? En la dirección de convertirse en ciudadanos. Nosotros, como decía yo al principio, somos todos técnicamente y legalmente ciudadanos, pero no ejercemos. La mayoría estamos en nuestras casas, teniendo nuestra vida privada, y delegando cada 4 años o cada 2 años en un conjunto de personas, nuestros representantes, los diputados, los senadores, los miembros del Poder Ejecutivo, las funciones políticas. Y entendemos por política el llegar al poder político y ocuparse de esas cuestiones bastante sucias de la política, que no tienen tanto que ver con nuestra vida cotidiana, y esperamos que alguna vez venga algún Mesías o alguna Mesías y solucione el problema, ¿no? Ahora, yo viéndolas a ustedes dos, me empiezo a despertar a mí mismo, y creo que un poco todos los que estamos acá nos toca, en el fondo de nuestro corazón argentino, un poco de vergüenza viendo que ustedes son como dos heroínas, porque vos, María Luján, de alguna manera encabezaste todo un movimiento ciudadano que permitió activar el Poder Judicial y también el Poder Político, porque convengamos que el Poder Judicial en Argentina se mueve cuando también hay acción desde lo político. Y lo mismo Sandra, ¿no? ¿Quién va a hablar del CONICET o del sistema de ciencia, que muchas veces se lo coloca como el ejemplo de todo, si no hay un testimonio como este? Mi pregunta a las dos es: ¿cómo construimos ciudadanía o cómo se recorre el camino de convertirse en un ciudadano? ¿Cuáles son los pasos? Porque ustedes evidentemente tuvieron en algún momento que dar ese paso, y cómo lo hacen las personas comunes, que no son héroes o heroínas como ustedes, ¿no? Que se juegan así un poco la vida, enfrentándose con lo máximo del poder. ¿Cuál sería el camino del ciudadano común? Porque de alguna forma los argentinos estamos en este momento o en el fanatismo ideológico, enfrentados en una grieta, o en el medio una gran mayoría de desanimados, de desesperanzados. Me parece que el problema nuestro es que nos falta el horizonte. Primero, ¿hacia dónde tenemos que ir? No estoy pidiendo que ustedes nos lo digan, porque todos lo sabemos, pero que nos lo recuerden. ¿Y cuáles son los pasos? Les pregunto a las dos a ver si nos pueden ayudar. La verdad es que está buenísimo que hoy, siendo diputada nacional, tenga más de ciudadana común, porque así me siento, porque tengo más años vivido como ciudadana común, que como diputada recién empiezo, y espero poder mantener estas características del ciudadano de a pie, que a veces parece que se pierde en determinados ámbitos. La realidad es que
es que no hay una receta. Yo solo puedo decir qué me pasó a mí. Primero, desterrar la idea de que la política, porque yo también estaba enojada con la política y también pensé que la política era ese negocio para pocos, pero, pero también empecé a pensar que una buena política de Estado en materia ferroviaria no hubiera permitido la tragedia de Once. Que buenos políticos llevando adelante su trabajo bien hecho, con honestidad, con compromiso, con decencia, no hubiera permitido una tragedia como la que sucedió. Entonces, para evitar otras tragedias entendí que se necesitaban políticas y las políticas las llevan adelante los políticos. Y entonces, primero amigarme con esa idea de la política como una herramienta para el trabajo y la construcción de una ciudad, de un país mejor. Y después entender que siempre me quejaba de que estaban siempre los mismos, y para que eso no suceda hay que involucrarse y hay que comprometerse, y no necesariamente hay que atravesar una situación como la que me tocó a mí. Yo me pregunté muchísimas veces por qué, si me consideraba una buena ciudadana, me preguntaba dónde estaba yo cuando sucedió Cromañón, siendo que Lucas tenía la edad para haber estado ahí y a Lucas le gustaba la banda de callejeros y tranquilamente podría haber estado ese 30 de diciembre. Y yo me acuerdo que acompañé, que estuve, que me preocupé, que me sentí triste, pero realmente tomé dimensión de lo que significó Cromañón cuando me tocó a mí. Y así como los padres muchas veces queremos que la experiencia de vida nuestra les sirva a nuestros hijos, y es difícil porque ellos tienen que hacer la propia, a veces me gustaría que estas experiencias, la de los familiares, de la tragedia o la de tantos otros argentinos, les sirva a otros para, para darnos cuenta que también tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo, de que no nos gustan las cosas como están, no nos gusta que sea así y podemos hacer algo para cambiar. Lo decía Carlos y creo que, y también lo decía Gerardo, ¿no? Creo que en primer lugar tenemos que empezar a repudiar firmemente y desde nuestro lugar lo que está mal, lo que sabemos a ciencia cierta que debería ser de otra manera. Y no decir, bueno, siempre fue así y esto no va a cambiar. Y los argentinos hemos dado muestras de que podemos hacerlo. Y que también podemos unirnos en ese tipo de reclamos, trascendiendo diferencias. La corrupción obviamente tiene que ser perseguida por la justicia, pero los ciudadanos tenemos la posibilidad de repudiar a los corruptos. Y ahí también me parece que es importante. Cuando hablamos de corrupción parece que es algo ajeno, lejano, y la corrupción son corruptos, y los corruptos tienen nombres y apellidos. Y a eso es a lo que los ciudadanos pueden repudiar, a cada uno de los que hayan cometido actos de corrupción. La impunidad, obviamente, también es una deuda que tiene la justicia para con nosotros. Pero como ciudadanos también tenemos la posibilidad de salir y de manifestar nuestro repudio a esa falta de acción o a ese letargo en el que entra la justicia. Yo, como dice Marcela, en el metro que nos toca a cada uno, tenemos la posibilidad de cambiar. No esperar que cambie el otro, no esperar que cambie el país, que cambien los políticos, que cambien los gobiernos, que cambie el viento. Digo, el cambio se da primero en lo individual. Yo trato de ser un poquito más comprometida, un poquito mejor hoy, y si mi vecino hace lo mismo y el otro vecino hace lo mismo, sin duda construiremos un barrio mejor. Y así es todo. Dar el primer paso, no esperar que lo del otro. Sí. Bueno,
yo tengo una conexión bastante inestable de internet, no sé si soy yo o es el resto también. Pero bueno, con respecto a la pregunta, yo siempre repetía que con CONICET pensaban que vivían en la República de CONICET, o sea, que no conocían sus derechos, no conocían sus deberes, y que venía a consultarme, decía, pero mira, vos podés hacer tal o tal cosa, tenés este recurso, no, pero a mí me dijeron que con CONICET no, eso no se puede hacer y no puedo hacer tal cosa, y no, pero mira, esta ley te ampara, o esto te ampara, no, pero en CONICET dicen que no. Entonces yo acuñé el término la República de CONICET, que en realidad muchos me decían, no es una república, es una monarquía. Y voy a lo siguiente, que es que a mí me parece que esto no solamente es parte de CONICET, sino que es parte de la Argentina. Hay como un desconocimiento muy grande no hay educación cívica, no hay conocimiento de lo que es una república, de lo que es la división de poderes, de cómo funciona un parlamento, de cómo se aprueban las leyes, de cómo nos afecta cada una de esas leyes que se discuten. Yo, por ejemplo, ahora me desespero cuando veo que se discuten determinadas reformas y pienso que nadie se da cuenta de las consecuencias que Sandra, sí, pero mirá, podemos intentar apagar se tu aprobó tal cámara, cosa. a ver si se escucha, pues se entrecorta. Yo no sabía. Bien. ¿Está bien así? Ahí está mejor, ahí está mejor. Bueno, no, lo que decía es que hace falta más educación cívica, hace falta más comprensión de las consecuencias que tienen los hechos que ocurren en el Parlamento, las discusiones que se dan en el Parlamento, las consecuencias que eso tiene para nosotros, no es cualquier cosa. Y bueno, yo notaba que en CONICET también existía en los investigadores como un desconocimiento de cómo funcionaba el organismo, de cosas que no entendían o no comprendían o no sabían, porque eran resoluciones. Nosotros tenemos un estatuto, pero el estatuto es una ley antiquísima, entonces se va modificando todo de acuerdo a lo que decide algo que se llama el directorio, que son unos pocos científicos. Entonces, bueno, uno quizá esas resoluciones del directorio se entera mucho tiempo después, cuando ya se ve afectado por esas resoluciones, y dice, pero a mí yo no me enteré de esto y de esto otro. No, porque es una resolución que sacó el directorio en tal fecha. Y el desconocimiento de cómo funcionaba el CONICET me dio a entender que también, o sea, es como un reflejo de tan pública. Entonces no hay una sola forma de llegar a esto, pero sí me parece que hay que hacer mucho hincapié en la educación cívica, en los jóvenes, en cómo funciona. Más que nada en que entiendan, cuando uno entiende cómo funciona algo, es como la farmacología, cuando uno entiende cómo funciona una droga, un medicamento, sabe por qué es útil y sabe cuáles son los efectos adversos y sabe cuánto muy grande de cómo funciona una república. ¿Me estuvieron escuchando bien? Sí. Más o menos se entrecortaba, Sandra, pero sí. Bueno, el concepto me parece que se entendió. Todos vemos al CONICET, vemos al Estado, vemos a las instituciones como envueltas en la misma red, de alguna forma, en una red que coopta los distintos cargos, las distintas funciones que deberían tener un objetivo público, y que en muchos casos se transforman en kioscos privados, por decirlo de alguna manera, o kioscos de grupos. Los recursos son
no digo que ocurra en todos los sectores del Estado, ni en el sistema científico, pero muchas veces los recursos son repartidos entre los miembros de la red. Cada red tiene, por decirlo así, su capo mafia o su jefe que reparte. Es un sistema patrimonialista clientelar que cooptó el Estado argentino desde hace muchos años. Y esto no es el kirchnerismo, ni es una época solamente de la historia argentina, sino que es transversal a todos los gobiernos, porque también en el periodo de Macri sobrevivió todas estas capas y redes que cooptaron el Estado. Lo mismo pasa en la justicia, donde los cargos públicos, como pueden ser los jueces y fiscales, muchas veces responden a un jefe político y no a la función que les corresponde como funcionarios, ¿no? Con lo cual, al desaparecer el funcionario público, como siempre comentás vos, Gerardo, que es el ladrillo central del Estado, ya no tenemos Estado de Derecho, porque solamente puede haber Estado de Derecho y cumplimiento de la ley en la medida en que haya alguien que la haga cumplir. Si el que tiene que evaluar el proyecto de investigación, en el CONICET o donde sea, pues también ocurre en las instituciones privadas, yo conozco muchas universidades privadas, y también hay corrupción en las universidades privadas, y también en las empresas privadas. Si yo tengo que evaluar como un investigador, como un evaluador, un proyecto de investigación, y me guío para la evaluación en darle los fondos a los que forman parte de mi red de amigos, entonces estoy destruyendo la función que yo ejerzo como evaluador. Por lo tanto, estoy destruyendo la institución y el Estado de Derecho o las reglas institucionales que rigen una sociedad, y entonces se genera esta sociedad en donde no hay Estado, no hay justicia, no hay ley, y en definitiva los ciudadanos estamos completamente desamparados. Por eso nosotros decimos, necesitamos como ciudadanos avanzar en el concepto de rendición de cuentas que aparece en todo en el chat constantemente, para llegar a través de nuestras acciones, primero de nuestro conocimiento de lo que está ocurriendo en cada área, al que le toca la ciencia, cómo debería ser la institucionalidad de la ciencia, al que le toca la justicia, como a María Luján, cómo tiene que funcionar un fiscal, cómo tiene que funcionar un juez. Los ciudadanos nos tenemos que informar para poder pedir cuentas. Si yo no entiendo cómo funciona ese sector del Estado al que me toca evaluar como ciudadano, bueno, la red de amigos se va a apropiar de los recursos y de las funciones. Perdón, Y María ¿puedo Luján quería agregar? decir algo. Sí. Yo creo que en el sentido que vos lo decías, primero que adhiero a lo que dice Sandra, ¿no? El tema de la educación. Em, Digo, todos, para conocer cuáles son nuestros derechos, para poder ejercerlos. Y adhiero también que falta hoy, seguramente haya sido adrede, pero la realidad es que hoy en la educación formal no está la parte de la educación cívica como había en algún momento. Pero más allá de eso, digo, como ciudadano común tenemos que también hacer valer las instituciones. Y, y a veces me parece que como tiramos la toalla, por ejemplo, hoy por hoy la inseguridad es un tema que nos preocupa a todos. Y más de uno por ahí es víctima de un asalto, de un robo. Y la gran mayoría no recurre a hacer la denuncia, por ejemplo, que es lo que debe hacer. Y como ya sabemos que no va a pasar nada, que no los van a ir a agarrar, que no vamos a recuperar el celular, que es un trámite, lo que tenemos que hacer. Y así se me ocurre en la escuela. Digo, cuando vemos en la escuela que hay situaciones que no corresponden, muchas veces vemos o cuestiones que tienen que ver con adoctrinamiento de los pibes o situaciones que no son claras a las horas de evaluar, de promocionar. Tenemos que ir como papás, como simples papás, a reclamar que se haga lo que corresponde, lo que se debe. Y creo que en eso tenemos que ir recuperando
no es que porque vayamos a hacer nosotros hoy la denuncia, mejore la policía, mejore la justicia, no haya más. No, pero es lo que corresponde igual. Y creo que desde ahí, ¿no? Desde, bueno, yo hice mi parte, a mí me robaron y fui y hice la denuncia. Y si no me la quieren tomar, bueno, insisto, iré a ver al fiscal, digo, hago el camino correcto, desde donde a mí me toca, exigiéndole, y esta responsabilidad que decía Carlos, está bien, nosotros delegamos en quienes nos representan, pero no puede ser una delegación sin ningún tipo de control. No es que yo cada 4 años voy, me desentiendo del tema, voté y ya está. Yo creo que en ese sentido sí tenemos que desafiarnos. Aún, yo lo decía el otro día cuando charlábamos, cuando me tocó salir a buscar justicia, no fui a unos tribunales que eran ejemplo de nada. Fui a la misma justicia que dejó impune a AMIA. Fui a la misma justicia con los mismos jueces que, digamos, que dejaron impunes montones de casos. Con casi diría la certeza que tenían todos de que no iba a pasar nada. Pero era lo que correspondía hacer. Y sí pasó, y hoy están presos todos los condenados por la tragedia de Once, que dicho sea de paso son los únicos que están ahí adentro, y son los únicos que están ahí adentro porque hay una mirada puesta en lo que hacen los jueces. Todas las semanas Jaime y Schiavi presentan pedidos de domiciliaria. Todo el resto los consiguió, excepto los condenados por la tragedia de Once. Entonces yo creo que si bien tenemos muchas cosas que nos quitan la esperanza, también tenemos muchos ejemplos de que sí se puede, de que sí los ciudadanos comunes podemos ir detrás de algunos objetivos, pero obviamente para eso hay que meterse. Me parece extraordinario tu comentario, María Luján, porque en definitiva vos estás mostrando que la corrupción, la impunidad, ¿no? La corrupción es inevitable, pero la impunidad se puede vencer. Ustedes la vencieron, la impunidad, y de hecho es el único ejemplo en este momento, porque fue un grupo de ciudadanos organizados como vos que lograron vencerla. Y lo otro que me parece que sí, vos estás dando un ejemplo que hay que empezar a pensarlo muy seriamente, es que la democracia no puede empezar a existir cuando hay tragedias o cuando hay desastres. Y la democracia es participar de una manera que no se limita a las elecciones. Las elecciones es el común denominador mínimo, la democracia, y ya se sabe muy bien que cuando la participación de los ciudadanos se limita a las elecciones, bueno, es la peor versión democrática. No sé si les parece empezar a tomar las preguntas del público, porque entre lo que estoy viendo en el chat y otra información que me está llegando, hay mucha ansiedad y muchas ganas de comentar cosas y hacer preguntas. Agustín, ¿vos tenés? Sí, Gerardo, gracias. Bueno, la primera pregunta dice, bueno, muchos ciudadanos tienen tanto miedo a expresarse que dejan que se avasallen nuestras libertades. Creo que estaría bueno entender que el miedo paraliza a la ciudadanía. ¿Qué nos pueden decir para que los ciudadanos pierdan ese miedo? A veces tienen miedo hasta de firmar una carta por temor a las represalias. Es para María Luján Rey. La verdad es que es difícil. Y yo no digo que no hay que tener miedo. Yo lo que digo es que al miedo hay que enfrentarlo y hay que hacerle frente. El miedo no puede paralizarnos. Y la verdad es que es muy triste que en nuestro país desde el poder se ejerza el miedo. Me parece que muestra la incapacidad que tienen algunos cuando están en una situación de poder para realmente hacernos pensar o ver o qué sé yo, o presentarnos las cosas de una manera que nos convenzan. Entonces acuden a meternos miedo. Me gustaría agregar algo a lo que dice María Luján, que lo hemos charlado juntas alguna vez.
también a veces hay miedo a participar. María Luján, que vive en un pueblo del conurbano como nosotros en Pilar, a veces los comerciantes tienen miedo de pedir la rendición de cuentas que veo que muchos piden en el chat. ¿Por qué? Porque tienen miedo que el intendente después vaya a que les caiga con una inspección en su local. O uno mismo tiene miedo a participar en política porque sabe que es un ambiente oscuro y no quiere que los demás piensen mal de uno. Entonces, como decía María Luján, el miedo hay que trabajarlo, porque el miedo, como decía ella, el miedo te paraliza. Entonces, ¿qué vas a quedarte? ¿Cruzado de brazos a seguir que se lleven puesto lo que vos estás, por lo cual vos luchaste? No. Entonces, yo creo que y este espacio tiene que servirnos para eso, para de qué manera nos fortalecemos, para de qué manera nos formamos, para de qué manera actuamos cuando consideramos que hay algo que no corresponde y que hay que decirlo. Entonces creo que eso está bueno, y María Luján le pasó a ella en el momento que le ofrecen a ella era una madre de 11, una madre que peleaba por la justicia, por la muerte de su hijo, pero hubo un momento que la política la fue a buscar, y no fue fácil para ella decidir. Contá, María Luján. Sí, la verdad es que miedo, en el primer momento, a la semana de la tragedia, por ejemplo, sí tuve una visita, por ejemplo, en mi casa, donde me ofrecían, digamos, trabajo, un auto, bueno, plata, me ofrecían cualquier cosa para que yo no siguiera con la búsqueda de justicia. Y me acuerdo que cuando lo comenté, me preguntaron, bueno, porque cuando dije que no a todo, estas personas me preguntaron si no tenía miedo porque me estaba metiendo en un lugar muy difícil. Y yo hacía una semana que había perdido a Lucas y en ese momento contesté desde ese lugar. Me pasó lo peor que me podría pasar. Digo, no hay nada que me pueda dar miedo, porque jamás tuve miedo de perder a un hijo, porque nunca pensé que me iba a tocar. Y entonces en ese momento dije, no, no tengo miedo, si me pasa algo habrá otros que sigan. Eh, sí es cierto que después, con el correr del tiempo y de la lucha, sí empecé a tener a veces miedo cuando tenía autos parados en la puerta de mi casa o cuando sentía que me escuchaban, tenía intervenido el teléfono o cuando me hacían llamadas eh, intimidatorias. Eh, pero la realidad es que siempre tuve la posibilidad de elegir. O me quedaba en mi casa para no tener ese miedo, o salía a buscar justicia para dejarle a mi hija un país mejor. Y me parece que me daba más miedo tener que convivir conmigo sin haber hecho todo lo que estaba a mi alcance para que mi hija y para que mi nieta tuvieran un país mucho mejor del que tuvo Lucas. Cuando me ofrecen participar en política, sí, también tuve miedo, porque, porque también lo había vivido como víctima de la tragedia. Hay muchas veces una mirada ajena que emite juicios de valor, y uno tiene que aprender a convivir con eso. Y eso también da miedo. Y en ese caso no tanto por mí, porque la verdad es que yo ya escuché que me dijeran mercenaria, que me dijeran que vendía a mi hijo, digamos, que me cuestionaran si lloraba mucho, si lloraba poco. Todo era como para poner en debate. Y con eso aprendí a convivir, pero sí tenía miedo por mi hija, por mis viejos, por mis hermanos. Pero bueno, también sé que tenía la libertad de elegir, de aprovechar esta oportunidad que para mí es un gran desafío, pero me parece que, que merecía que lo acepte. Y, y la verdad es que yo creo que siempre el miedo va a estar, pero también es cierto que hay que sopesar, ¿no? Y la verdad es que a mí siempre me sigue dando mucho más miedo eh, quedarme en mi casa y no hacer nada. Me parece que eso me haría sentir responsable si el día de mañana
vuelve a suceder algo, si con la posibilidad que tuve no pude por lo menos aportar mi granito de arena. Claro. Hablando de miedo, muchas gracias María Luján, a veces, y para Sandra, ¿no? A veces parece, o por lo menos para muchos de nosotros, la vemos sola en el CONICET, sola contra el CONICET. ¿Es así? Porque eso daría bastante, no sé si miedo, pero por lo menos vértigo daría. No sé si estás... Sí, estoy acá. ¿Me escuchan? ¿Estás sola? Sí, bien. Sí, bueno. Mira, no estoy sola en el CONICET, hay muchísima gente que piensa como yo, muchísima, más de la que la gente se imagina. Lo que ocurre es que estoy quizá más sola en el asunto de exponerme y de hablar, y de decir que yo no soy kirchnerista, de decir que yo defiendo otra posición política, etcétera, ¿no? Pero no estoy tan sola como muchos piensan. Ahora, el tema del miedo siempre me asombró en la Argentina. Yo vengo con una ventaja de origen, que es que yo me crié en países donde no existe tanto miedo. Yo soy uruguaya, me crié en Estados Unidos, yo vine acá, digamos, a los 18 años. Entonces, que como esa base de miedo que todo aprendiendo con los años, porque me di cuenta que efectivamente en Argentina existen represalias, especialmente con algunos gobiernos más que con otros, ¿no? Yo creo que con el gobierno de Alfonsín eso no se dio, pero los 12 años del kirchnerismo fueron muy fuertes en ese sentido y trajeron a la luz muchos de los miedos que ya yo creo que tienen muchos argentinos, ¿no? Pero bueno, yo vengo con esa ventaja de origen en el sentido de que yo me crié en países donde no existe ese miedo, donde la gente habla y no piensa que le puede venir a la PIP a controlarlo, o que alguien lo puede censurar, o que puede tener cierta repercusión negativa sobre su trabajo, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay un gran desafío en la sociedad argentina, que es la de vencer este miedo, de vencer el miedo a hablar, a expresarse, a decir lo que creen, lo que piensan, a poder debatir con total honestidad, con franqueza, sin tener miedo a que el otro le haga un daño o lo insulte. Y bueno, a veces a mí me han insultado, bueno, mis colegas me han insultado de formas terribles, eso es algo que yo nunca lo voy a olvidar, porque nunca pensé que caerían tan bajo, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que se tienen que aceptar, se tienen que sobrevivir, si se quiere. Por suerte no es algo, pero a mí me parece que es muy importante, es esencial perder el miedo de hablar. Cuando me pasó todo esto el año pasado, yo recibí muchísimos mensajes, mails de todo tipo, de gente que me decía, por suerte lo dijiste, alguien habló. Incluso creo que hoy entre los que están participando en esta charla hay alguien que trabaja en el instituto donde yo trabajo, que la saludo, no voy a decir el nombre, pero ella se asombró también, porque en el instituto muchos no decían, los que íbamos a votar a Juntos por el Cambio, no lo expresaban. No lo expresaban y tenían miedo de expresarlo. Entonces se sorprendieron cuando vieron que alguien lo decía y abiertamente, y que firmaba una carta, y que además tenía, digamos, el castigo fue que me nombrara Alberto en la misma facultad donde yo trabajo. Ese fue el castigo. Bueno, listo. Lo acepté, porque no lo acepté como un castigo, lo acepté como un reto, para que no le pasara a nadie más. Yo creo que ese es el desafío que cada argentino tiene que aceptar, que cuando pasan cosas así lo tiene que tomar como, bueno, esto si me pasó a mí no le tiene que pasar a otros, no le tiene que pasar a nadie más, entonces yo tengo que poner la cara. Esa es mi... Se da un punto de contacto acá entre la experiencia que compartís, Sandra, y lo que nos cuenta María, ¿no? De frente a ser como figuras
en los espacios que le ha tocado, de recibir cierto hostigamiento, y es cierto, justo te estaba por mencionar el comentario de tu compañera que se sorprendía por tu aventurada fortaleza, ¿no? De expresarte en un momento y en una institución que por ahí se iba para otro lado. Y en ese sentido, ligado a lo que hablamos del rol del ciudadano, una de las preguntas que hicieron es si ves que el CONICET tiene un rol importante en ese plano de formar ciudadanos y si en todo caso cabrían algunas reformas que vayan en ese sentido. Sí, el CONICET tendría que ser clave en la formación de ciudadanos. Lo que ocurre es que está muy ideologizado, muy ideologizado. Entonces es muy difícil que gente tan formada pueda participar con muchísima libertad en lo que es la formación del ciudadano, porque tienden a tener un pensamiento, y yo creo que acá un investigador que quería hacer una pregunta, lo leí en el chat, que me contó que él está sufriendo este tipo de hostigamiento, etc. En realidad, las voces que predominan y las que se conocen son voces que en realidad no diría que son antirrepublicanas, pero que tienden a formar en un sentido que no es en los principios que uno debería estar formando a la juventud. El CONICET debería tener una función principal en la formación del ciudadano, pero yo creo que mientras siga tan ideologizado, no va a poder hacerlo. Es como que se autolimita. Claro. Tengo una última pregunta para Gerardo, que está vinculada a cómo el ciudadano de alguna manera puede involucrarse para revertir este proceso, ¿no? Que está bastante claro en el diagnóstico. Y es si se identifican algunos mecanismos concretos en los que los ciudadanos puedan involucrarse. Sí, yo vi que hay varios comentarios ahí sobre este tema. O sea, estamos hablando de una estructura, de un sistema, de un régimen que nuestras invitadas combaten y ponen la lucha que ponen, entonces parece como algo inexpugnable. Y al contrario, me parece que hay que entender, con entender esta idea de un régimen que se puede cambiar, es el inicio del cambio. Es decir, lo dijeron muy bien las dos, el problema central, y Carlos también habló de esto, es el desánimo. Es decir, el arma principal de un sistema es lograr que los ciudadanos no quieran hacer nada porque entienden que no hay nada que hacer o no se puede hacer nada, o otras ideas. Por eso la batalla, bien dicen, y lo dijo recién Sandra también, es ideológica. Es decir, estas ideas que nos frenan y que nos sacan las ganas de hacer y la motivación de poder cambiar. Entonces, me parece que lo primero que tendríamos que hacer todos es participar en esta batalla de ideas, en esta batalla ideológica, en los entornos en los que nos movemos, en nuestras familias, nuestra comunidad. Podemos influir sobre mucha gente, cada uno de nosotros, mucho más de lo que nosotros creemos, y mucho más ahora con las redes, los sistemas que hay de socialización. Entonces, para resumir muy simple, lo primero y fundamental es entender que se puede absolutamente superar esto. Este es un régimen que se puede cambiar. La Argentina no está condenada. La Argentina tuvo mala suerte, lo dijo Marcela, tuvo malos gobernantes. Hay países que tienen momentos de su historia más suerte, hay países que no, pero eso puede cambiar. La política no tiene por qué ser corrupta. Eso también se nos ha hecho creer que inevitablemente los políticos tienen que ser corruptos. Eso es un disparate absoluto. Hay que ver nomás el mundo, inclusive dentro de nuestro país, nuestros hermanos uruguayos o chilenos, y también en otros países de la región. De ninguna manera la política se tiene que asociar con la corrupción, y la alta política con alta corrupción. Otro tema que nos vamos a explayar en la usina es el tema de la cultura. Es decir, hay un gran, enorme iniciativa ideológica de hacer creer que es la cultura argentina, lo cual es un disparate. No da el tiempo para verlo ahora, lo vamos a ver. Es un disparate absoluto pensar que hay un pueblo, y especialmente el nuestro, que necesariamente se tiene que organizar de manera corrupta. Esto no es de ninguna manera así. Y bueno, me parece que ellas están dando este ejemplo. No hay que aceptar
en nuestro entorno a nadie que diga que esto no se puede cambiar y que hay que tolerar, hay que aceptar la impunidad es inevitable porque no es verdad y vamos a trabajar sobre eso. Es un poco nuestra iniciativa, se centra en trabajar sobre eso. Carlos, ¿vos tenés algún comentario en este sentido? Sí, mi comentario va en la misma línea. A mí me parece que la imagen del pequeño arroyo que después se convierte en un río y después en un torrente, esa es la regla de la democracia. Es decir, el arroyo se forma con pequeños riachuelos y con pequeños arroyuelos que convergen en arroyos más grandes, y en los arroyos más grandes en ríos que al principio están lentos, pero cuando hay mucha agua empiezan a correr a toda velocidad, y cada uno de los arroyuelos somos los ciudadanos en nuestro lugar. Uno podrá decir, bueno, no, pero yo no influyo. Evidentemente tenemos poca fe en la acción individual, que es muy potente cuando está potenciada en relación a otros. En este caso nosotros estamos reunidos, por ejemplo, en un espacio como el nuestro, en donde en Renaciendo la idea es conectar al político, que muchas veces está aislado en su grupo, en su actividad diaria, dentro del Congreso o dentro de la actividad partidaria, y hay que unirlo con la sociedad civil. ¿Quién es la sociedad civil? Bueno, las distintas organizaciones que ya existen, a las que uno se puede incorporar, ONGs, hay de todo tipo que tienen que ver con los ciudadanos. Alrededor de eso también hay personas que son luchadoras especiales, gente que tracciona hacia adelante, como en este caso nosotros por eso invitamos a María Luján y a Sandra, porque representan los que mueven esa parte del río que va hacia el sistema político. Y después están los ciudadanos que se involucran constantemente. Yo tengo también me parece que tenemos que prestar mucha atención al tema de los jóvenes. Los jóvenes en este momento son clave, nosotros tenemos que transmitirles generacionalmente. Estuve recorriendo un poco las páginas de este Zoom y hay una gran mayoría de gente grande, hay pocos jóvenes. Cada uno de nosotros hoy se puede llevar esta tarea ciudadana. ¿Cómo le transmito a los 3, 4, 5 jóvenes, adolescentes de 16 en adelante, porque votan enseguida, esta idea de lo que está ocurriendo en el país? El país tiene un sistema de captura del Estado por parte de redes que pertenecen a distintos grupos que se han apropiado del Estado argentino, que trasciende el régimen kirchnerista y que viene desde hace muchas décadas, y nosotros con la participación ciudadana de todos estos arroyuelos podemos mover el sistema político en algún momento para producir un cambio electoral en donde el que tome el poder tenga claro lo que tiene que hacer y no empiece a dar vueltas en cosas secundarias. Lo que tiene que hacer es cambiar este régimen. ¿Esto significa que nosotros nos embarquemos en una lucha opositora así feroz a este gobierno solamente? No. Acá no es la oposición al gobierno kirchnerista únicamente, si hay un sector de los que estamos acá presentes que tenemos esa idea frente al kirchnerismo, sino frente a un régimen que es mucho más amplio. Yo transmitiría, en primer lugar, a los jóvenes cuál es el problema del país. Los jóvenes no lo saben. Me parece que la tarea educativa es fundamental. Y hay un sector de la juventud o que está ideologizado y otro sector que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Me parece que esa es una tarea que yo pondría, hay muchas otras, pero me centraría en esa tarea que podemos hacer cada uno. Sí, yo te agrego una cosa, perdón, que vuelvo a tomar la palabra, Carlos, pero muy importante porque es el ejemplo de María Luján y Sandra. Esto no es de elección a otra, o sea, las cosas no se cambian esperando que venga la elección y en el voto. Es un momento, entre otros, el cambio y la democracia se hace día a día como lo hacen ellas. Ellas no están esperando una próxima elección para ver si las cosas pueden mejorar en nuestro país. Muy bueno. Esto, de alguna manera, me da pie a una de las anotaciones que hice de lo que fue surgiendo esta charla, obviamente ligado al rol de ciudadano, y es que cada uno es un factor multiplicador en todas estas cosas que pasan y que se pueden ir conversando, ¿no? Y Carlos lo marcaba muy claramente respecto a los jóvenes. Esa es una tarea
en la que cada uno de nosotros se puede involucrar directamente y casi que no hay complicaciones para hacerlo, porque en nuestros ámbitos eso existe. Ahora, acá hay un punto muy central que marcaron y que coincidieron Sandra, María, Gerardo y Carlos, incluso Marcela en sus comentarios, que es la necesidad de pasar de ser un habitante a un ciudadano, de la necesidad de movilizarnos en nuestro metro cuadrado. La inacción, de alguna manera, se convierte en una complicidad con este sistema que describía Gerardo tan claramente, ¿no? O sea, esta captura del Estado está beneficiada porque la ciudadanía se mantenga paralizada, con miedo, no involucrándose. Entonces, es un poco el tema de lo que hemos ido recorriendo hoy, ¿no? Cómo acercarnos a la ciudadanía y empezar a tirar abajo los que de alguna manera perpetúan la decadencia de Argentina. Yo quisiera reiterar por ahí que creo que lo más importante en primer lugar es que cada uno de nosotros comprenda que tiene el poder de cambiar, de que no es que ya está y estamos destinados a vivir así y que ya no hay manera y que lo único que nos queda es acomodarnos a ver cómo la pasamos mejor dentro de lo que nos tocó. Me parece que cada uno, y cuando hablaban de la juventud, yo creo que solamente si en casa, charlando con hijos, nietos, sobrinos, vecinos, podemos transmitir que esto no necesariamente tiene que seguir siendo así. Vuelvo al tren porque es un ejemplo muy claro. Lo primero que escuchábamos es, hace 50 años que viajamos así, siempre se viajó así. Y era entonces que bueno, que no había ni que pelear por trenes mejores, ni que se viaje mejor. Entonces, no naturalizar. Y si yo el mensaje que le doy a mi hija es, esto es así ahora, pero debería ser de otra manera, esto puede cambiar, es solamente plantar la semillita para que ella después también pelee por lo que debe ser, por lo que debería ser, y no resignarse a lo que es. Y el cambio es todos los días. Y reitero, me parece que la importancia está en que cada uno de nosotros nos demos cuenta que no necesariamente hay que volcarse a la actividad política partidaria, no necesariamente uno tiene que convertirse en militante, ni referente, ni tiene que atravesar una tragedia. Desde cualquier lugar que decidamos, somos parte de esta sociedad y como parte podemos poner nuestro granito de arena. No es que hay que esperar a ver si voy a ser diputado, concejal, madre de una víctima, digo, cualquiera y todos tenemos la capacidad de aportar ese granito de arena para construir un país mejor, ¿no? Un futuro mejor para todos. La verdad que Gracias, María Luján. Un cierre espectacular lo tuyo. No sé si Sandra quiere decir algo más. No, yo creo que María Luján lo resumió muy bien. Me parece que en el día a día y en la participación, aunque sea, en mi caso era totalmente anónima hasta el año pasado, pero yo participaba y mucho. Y nunca busqué ser más que eso, ¿no? O sea, siempre busqué ser ejecutiva en las cosas que hacía. Y me parece que es eso, ese es el camino, ¿no? Es decir, desde cada lugar, tratar de participar en lo que se pueda, aunque sea en lo local, en lo barrial, al nivel que uno pueda participar. Para mí es fundamental, siempre lo fue. Muchas gracias, Sandra. A mí me gustaría agregar algo, ¿no? Veo que ahí en el chat muchos preguntan cómo participamos, qué hacemos. Yo creo que estar conectados es una forma de participar. Las redes, las cartas de lectores, el Facebook, el Twitter, el Instagram. Es decir, no nos callemos, es decir, que nuestras voces se oigan, las cacerolas, las distintas marchas que ha habido. Una de las herramientas que utiliza el populismo
es distorsionar los hechos, que valga más una opinión que los hechos. Por eso es que pululan las fake news, porque es más importante la desinformación para el populista que la información fidedigna. Por eso es importante estos espacios que nos ayudan a reflexionar, que nos ayudan a formarnos, pero también nosotros sepamos consumir noticias verdaderas. No nos creamos todo lo que nos dicen, vayamos a fuentes que nos resultan creíbles. Hay veces que yo me desayuno con el chat lleno, a veces el WhatsApp lleno de reenvíos de notas. Verifiquemos, no reenviemos cosas si no sabemos que son verdaderas, porque contribuimos a la confusión. Y en la confusión hay ganancia a río revuelto, ganancia de pescadores, se decía en el refrán, ¿no? Entonces, yo creo que está nuestro mail, el de Usina, que ahí lo puso Agustín también. Creo que, como dije al principio, Usina es un espacio donde generamos ideas ciudadanas, donde generamos ciudadanía. Entonces, está bueno que ustedes también nos acerquen. Mira, Marcela, me parece que un buen disertante para construir en esto puede ser esta persona. Está bueno, porque nosotros es una forma de retroalimentarnos entre todos. Pero estemos presentes en las redes, no nos callemos, con cartas de lectores, en nuestro Facebook. Se oye. Yo estoy convencida que al pueblo se lo oye, se lo escucha, perdón. Yo estoy convencida que la elección del año pasado, de que fue tan ajustada, de un 48 a un 41%, el gobierno sabe que hay un pueblo atento. Entonces tenemos que hacernos oír. Y creo que las redes y las herramientas que tenemos en las cartas de lectores, en los mails, en todo, hoy no podemos decir que no podemos hacernos escuchar. Perdón si me extendí. Gracias, desde ya, gracias a María Luján y a Sandra por haber estado, y a Agustín, que tu cierre fue maravilloso. Gracias a ustedes. Yo, antes de terminar, quiero sí recomendarles, sin ningún compromiso, pero me parece que está buena para esta interpelación que tenemos que hacernos. Dejemos de mirar tanto qué está haciendo el otro, qué está haciendo el de al lado, y miremos más qué estamos haciendo nosotros, cada uno de nosotros, y qué podemos hacer un poquito mejor. Hay una película que está en YouTube que es cortita, que es muy llevadera, es La Hora del Cambio, es una película italiana, y es muy buena porque la verdad es que parecería que fuera en Argentina, pero es un pueblito italiano. Y ahí uno se puede ver, y está bueno para tratar de encontrarnos a nosotros mismos, porque a partir de poder verlo es donde podemos empezar a cambiar. Y yo creo que muchas veces perdemos mucho tiempo en estar mirando lo que hace el otro, y en función de lo que hace el otro decidir hacer uno. Y esto que decía Marcela sobre las noticias, también creo que nos invita a salir de la comodidad, de que nos den todo digerido y ya nos den el título y la interpretación y lo que tenemos que pensar a partir de eso. Como ejemplo, y muy cortito, les digo, cuando fue la tragedia y asumió Randazzo, la gestión de transporte sacó 4 videos con maquinistas durmiendo, leyendo el diario, mientras que estaban conduciendo el tren. Y fue comentario de todo el mundo. Y todo el mundo comentaba lo que habían hecho esos 4 maquinistas irresponsables. Nadie se preguntó cuántos videos tenía Randazzo para haber sacado esos 4. Entonces se dio por sentado que esos 4 representaban el universo de los maquinistas. Tenía 25.000, saquen ustedes la cuenta, si esos 4 eran la regla o eran la excepción. Y se daba el lujo de relatar lo que veíamos, y abajo del maquinista se veía el agujero en la chapa del tren. Y nadie iba a mirar ese ángulo del video. Todos miraban lo que Randazzo decía que había que mirar, el libro que tenía el maquinista o el celular que tenía en su mano. Y un ministro se llenaba la boca mostrándonos un tren podrido. Entonces, obviamente era más fácil mirar lo que decía él que buscar y ampliar la mirada. Pero me parece que en esa comodidad nos perjudicamos todos.
los invito a que se incomoden un poco, a que se esfuercen un poco y a que sepan que siempre que se tiene la opción de elegir, uno es responsable. Totalmente, y me gustaría agregar algo, ¿no? De que también se enseña con el ejemplo, y creo que tenemos que volver a las acciones ejemplares, así como está la película que dice ella, yo me acuerdo la otra del año pasado, que ahora no me sale el nombre, la Argentina, que son 3 historias, donde Oscar Martínez tiene que cubrir a su hijo, y él es una persona muy respetable, una persona muy, muy ética, pero su hijo cometió un delito. Y para cubrirlo a su hijo, para que tu hijo no tenga que dar respuestas, le paga a su jardinero para que su jardinero se haga pasar como que el delito lo cometió el jardinero. Entonces, nosotros tenemos que apuntar con el ejemplo a educar a nuestros jóvenes también, porque tenemos que volver a la ejemplaridad, que se ha perdido, que se ha perdido. Yo siempre recuerdo que desde la época de Carlos Menem, cuando que fue roban para la corona, ¿se acuerdan que estaban tantos libros? Y así toda la población lo volvió a votar a Carlos Menem. En el 95 Carlos Menem ganó la reelección y sin embargo ya conocíamos todos los hechos de corrupción que había y todo. Entonces tenemos que hacernos cargo de nuestros actos también. No basta con que me vaya bien a mí para que yo decida votar a un gobierno. Tengo que tener otra mirada, más allá de mi metro cuadrado. No importa que me vaya bien solamente a mí, tengo que preocuparme por construir república, por construir ciudadanía, y creo que, bueno, que en ese barco estamos, ¿no? Disculpen que me extendí. Bueno, para cerrar, les recuerdo, se viene el próximo encuentro, van a estar la información disponible del link y el flyer en nuestras redes, síganos en Instagram como Usina Renaciendo, los videos de esta grabación y del anterior también van a estar disponibles, así que van a poder verlo cuando quieran. Y bueno, de nuevo muchas gracias a todos por estar, gracias Sandra, gracias María Luján, Gerardo, Carlos, Josefina y Marcela, al Instituto Hannah Arendt por habilitarnos la cuestión técnica. Y felicitaciones a todos por involucrarse de nuevo. Este es un primer paso. Gracias a todos. Saludos. Gracias a todos. Gracias. Hasta dentro de 15 días. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, Mar.